Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir, Libra, al universo. Libra, para ustedes con este paje de oros me está informando que viene algún tipo de oportunidad. Esto todavía no es una oportunidad concreta que se vaya a dar, no. Una oportunidad que viene en forma de una propuesta o un mensaje que tú pues te enteras de que esto podría estar funcionando, pero el paje de oros me indica que tú vas a estar en una etapa estudiando esto. Es como un negocio cuando tú lo vas a comenzar. Pero al principio sí te viene la propuesta de que el negocio es bueno, pero aquí tú vas a estar en una etapa donde tú vas a comenzar a ver si tiene clientes, si no tiene clientes, si funciona, si no funciona, cómo funciona, qué es lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir, no sé qué regulaciones tienes que cumplir para que esto funcione. En fin, que si hay competencia, si no tienes competencia, van a estar muchos de ustedes pues en esta etapa informándose, estudiando el negocio, estudiando el proyecto para ver cómo arrancaría, qué es lo que tendrían ustedes que hacer pues precisamente para arrancar este negocio. Aquí ustedes están en la fase de estudiando qué es lo que tienen que hacer. Y el paje de copas pues me está diciendo que esta propuesta, vienen dos pajes juntos. Esta propuesta te va a estar gustando. Acá juntos me está hablando pues precisamente que llega una oportunidad económica acompañada por supuesto de una propuesta, pero esta propuesta les va a gustar mucho a ustedes, porque el paje de copas me habla precisamente de eso. Me está hablando de que esta propuesta económica les gusta, le agrada. Y el mago, pues ya aquí el mago me está diciendo de que tú tienes los recursos para hacer que esto funcione, para iniciar esto con éxito. Aquí tú tienes la habilidad para que esto se concrete, para que esto se manifieste, para que esto se dé, para que esto funcione. Aquí tú tienes la capacidad de generar dinero o el resultado que tú quisieras pues que se manifestara. Tú aquí vas a estar teniendo precisamente la energía del mago. No es algo que tú pues te quedes parado pensando a ver qué es lo que vas a hacer. No, 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 no. Aquí tú tienes que accionar. Tú tienes las herramientas para accionar y precisamente conseguir esto. Y el 7 de espadas, pues el 7 de espadas, aquí si alguien va a estar actuando con algún tipo de ventaja, con algún tipo de interés oculto. Aquí hay condiciones que no están claras en esta oferta, tienes que revisarlas porque podrían estarte engañando o tratando de estafar. Aquí puede haber una pérdida si tú no lo revisas bien. Tienes que actuar con mucha estrategia para no perder dinero, para no perder pues información. Aquí también podrías estar perdiendo, en fin. O también para no perder esta oportunidad. Aquí tú tienes que chequear muy bien las cosas que vas a firmar o las cosas que vas a estar haciendo. Vamos ahora a ver qué más viene para ustedes, Libra. Vamos a ver qué más viene para ustedes. Vamos a ver qué más viene para ustedes, Libra. Oh, y tienes que tener cuidado con esa propuesta. Vamos para ver qué más viene para Libra. Y se puso claro por qué te estaban hablando de ese 7 de espadas que tenías que tener cuidado. Pues precisamente tienes que tener cuidado porque puede venir una oferta. Y esta oferta puede venir con una atadura económica. Acá puede haber un dinero, pero condicionado. Puede haber una tentación económica muy fuerte. Puede haber una oferta que te engancha a tomarla, pero tiene ciertas condiciones. Algo que parece ser muy bueno al principio podría estar teniendo condiciones, literalmente algún tipo de contrato que te ate pues de alguna forma a algún crédito o algo que tengas que cumplir o a un tiempo determinado que tengas que estar pues haciendo esto. Puede ser una deuda o algún tipo de dependencia. Y aquí aquí se confirma por qué tenías que tener cuidado precisamente con este 7 de espadas. Puede ser que para tú comenzar pues este negocio aquí te estén ofreciendo algún tipo de préstamo o simplemente sea un trabajo que quieras conseguir en algún tipo de empresa y te quieran pues condicionar a que tú cumplas quizás cierto horario o a que estés determinado tiempo trabajando para ellos sin poder irte. Y en fin, aquí tú tienes que analizar bien la situación
y quizás no dejarte pues atar. Aquí tienes que revisar muy bien la letra pequeña, revisar los contratos para que después no estés diciendo me engañaron. No, señores, la mayoría de las veces no los engañan. El 99% de las veces a ustedes les dan un documento que se llama un contrato para que ustedes lo firmen, y muchas veces, lamentablemente, la mayoría de las personas firman esos contratos sin revisarlos. Y entonces cuando tú no revisas los contratos, pues ahí viene la letra pequeña, viene la deuda en que te cobran intereses súper altos, o en que tienes que estar determinados años trabajando quizás para ellos si es un trabajo, o determinados años pues pagándola. En fin, que no puedes zafarte de ese compromiso contractual con la facilidad que tú quisieras, ni podrías pues estar echándote para atrás sin cumplirlo, porque podrían traer consecuencias económicas graves para muchos de ustedes, como el daño del crédito, que tengas que pagar quizás un bono por retirada, o sea, una cantidad de dinero si terminas ese contrato antes de tiempo, en fin. Ahí tienen que tener muchísimo cuidado con lo que ustedes firmen. Les repito, no es que los engañen. Dicen, me engañaron, no lean el contrato, que ahí se lo estaban diciendo clarito. Una cosa es lo que le dice la persona que le va a prestar el dinero. Una cosa es lo que le dice quizás la persona a la que ustedes le van a comprar. Pero no se dejen guiar solamente por las palabras de esta persona. Simplemente revisen, chequen, lean. Si el contrato está en otro idioma, por ejemplo, aquí los que están en Estados Unidos, si el contrato está en inglés y ustedes nada más que hablan español, pidan que se lo traduzcan, pidan que les den una versión en español. Le dicen, oiga, disculpe, pero yo no sé leer en inglés. A lo mejor ustedes sí saben leer en inglés, pero aunque uno sepa hablar en inglés, hay cosas contractuales, hay términos específicos que en inglés, pues, lamentablemente, pues no se entienden. Saca el celular, usa Google Translate, traduce el documento, y todo lo que ustedes tengan duda, pregunten. No supongan, señores, no supongan nada. Pregunten, ¿qué va a pasar si hago esto? ¿Qué va a pasar si me voy antes de tiempo? ¿Qué va a pasar si me pasa aquello otro? Todo lo preguntan, ¿ok? No se vayan sin preguntar simplemente porque tengan pena o simplemente porque supongan. No supongan, en los contratos firmados no se supone, señores. Se pregunta y se aclara, y no se firma si uno no está seguro, ¿ok? Ahora vamos, después del sermón, vamos con el 4 de copas. Y aquí el 4 de copas, pues aquí muchos de ustedes van a estar rechazando esta oferta. Y es posible que no los convenza del todo. Aquí hay algo que no se va a sentir, pues, no se va a sentir bien del todo, y ustedes pues como que no se lo van a tragar bien. Y por supuesto los que estuvieron viendo este video ya lo saben y no se me van a dejar pues confundir, ¿ok? Luchen que ese contrato no se los hagan así como se los van a querer hacer desde un inicio. Y el 9 de oros, pues acá el 9 de oros me está hablando de que si ustedes consiguen superar esta dificultad, si ustedes consiguen tener un buen contrato y hacer la magia como es correcto, la del mago, pues llegarían a este 9 de oros. El 9 de oros me está hablando de que van a tener estabilidad económica, van a tener seguridad financiera, y aquí va a ver la abundancia y la prosperidad económica a su vida. Aquí esta carta me señala que van a tener autonomía económica, van a tener independencia, van a tener la capacidad de mantener lo económico que han conseguido, que lo van a poder estar cuidando, van a tener responsabilidad para manejarlo, y van a estar generando pues un entorno seguro financieramente, con muchísima prosperidad para avanzar con confianza. Esta carta también me está hablando que no solamente ustedes pues van a tener dinero para lo que ustedes quieran, comprar, lo que necesiten comprar para sus gastos básicos, para sus pagos mensuales. No, aquí me está hablando que ustedes van a tener dinero mucho más allá que eso. Aquí ustedes van a tener dinero literalmente de sobra para comprar lujos, para comprar no solo lo que necesiten, sino lo que ustedes realmente quieran. Así que Libra, aquí tú no necesitas estar firmando esta oferta dudosa, esta oferta que realmente te podría pues estar atando y buscándote una complicación para la existencia, ¿ok? Y el juicio final, acá el juicio, pues nada, aquí el juicio termina esto fabulosamente, diciéndome que aquí ustedes van a estar pues teniendo un renacimiento. Acá va a haber un cambio de rumbo en sus vidas, aquí va a haber un nuevo comienzo, un nuevo empezar, y
algo que va a ser fabuloso. Aquí es como si ustedes hubiesen tenido dificultades económicas y aquí pues renacen literalmente como el ave fénix, que es precisamente lo que me decía pues el 9 de oro. Estas dos cartas juntas son fabulosas para la economía, señores. Felicidades, porque muchísimos de ustedes van a no mejorar, no, van a salir con un cohete económico para arriba, señores. Vamos a ver ahora qué más tiene que decirme acá estas cartas de Lenormand, algún tipo de evento, alguna información que no se haya dicho en la lectura y los de Libra necesiten conocerla. Aquí precisamente sale la carta de la serpiente y lo que me está confirmando es la carta esa del 7 de espadas y literalmente la carta del diablo, donde me está diciendo de que aquí va a haber una persona complicada, puede haber un engaño, una manipulación o simplemente intereses ocultos. Aquí puede haber una situación enredada o intenciones dobles. Y esto confirma la carta del 7 de espadas y del diablo, que va a haber una situación engañosa y en la que tienes que tener cuidado porque literalmente te van a estar tratando de envolver como la serpiente. Pero la carta de las escobas que viene después me está hablando acá que va a haber una limpieza total, que vas a cortar, que van a estar barriendo con lo negativo y esta situación se va a estar aclarando. Aquí van a descubrir la verdad, van a estar poniendo orden y van a estar cortando con lo dañino. Aquí van a eliminar lo que no sirven, por supuesto, porque vieron este video y van a leer los contratos y van a tener pues muchísimo cuidado los de Libra que estuvieron viendo este video y supieron pues de la advertencia. Entonces vamos ahora con un mensaje del oráculo de las energías. Pónganse pilas, Libra, como dicen mis amigos los venezolanos. Pónganse pilas y revisen las cosas que se pueden estar enredando por gusto. Y aquí ustedes tienen, señores, aquí ustedes tienen dinero y renacimiento. Así que no se me dejen engañar. No se me vayan para esa línea temporal. Váyanseme para esta otra. Sigan la ruta. Mira, con esta carta me dicen que si has tenido momentos muy ocupados últimamente o momentos estresantes, pues que esta carta te invita a que te relajes, a que tomes un espacio, a que respires, a que te tomes un descanso y que este es un buen momento para bajar ese ritmo, un momento para que cuando tú tengas tiempo libre añadas más cosas a tu lista de tareas que te hagan felices y que consideres las opciones para relajarte. Simplemente que escuches música, des un paseo por el parque o simplemente tomes una siesta si es que eso es lo que tú quieres hacer. Así que simplemente vienen momentos felices. Tómate pues un momento de paz y de felicidad para ustedes. Y nada, déjenme en los comentarios, repito, lo mejor que... un comentario para que manifiesten lo mejor de esta lectura y nos vemos en el próximo video Libra. Hasta la próxima.